Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wilsorama. Estos días estoy liado con unos custom que tenía medias y hoy os traigo uno que tenía desde hace mucho tiempo sin terminar y le quedaba un ligero detalle. Y mientras sigo liado, sobre todo con uno muy especial que estoy preparando para el próximo día de Todos los Santos, o Día de los Muertos, o Halloween, como quieran llamarle. Además va a ser un día muy especial, sobre todo porque forma parte de un colectivo que estamos realizando entre varios canales y que en el próximo programa os contaré con más detalle. Así que no me enrollo más y comenzamos. El otro día, en mi vídeo primera parte del tag de los Muscle Car, os enseñé muchos coches, más de 60, y entre ellos estaba esta pieza. Esta pieza es de 1982 y es una reedición de la de 1979 pero con diferentes ruedas, que también tengo en la colección, aunque con las tampografías más desgastadas por el tiempo. Para mi custom de hoy utilicé otra variación más antigua aún y más maltratada. Era rojo y de 1977, que a su vez también era una reedición con otras ruedas de un Redline que ya había salido en 1975. El modelo se llama Torino Stoker y es obviamente un Ford Torino de carreras. Como estaba realmente mal, decidí restaurarlo, pero me di cuenta de que era el mismo modelo que tenía en escala 1.18 de Starsky Hutch, la mítica serie de televisión de finales de los 70 y principios de los 80, que aunque era bien pequeño, aún recuerdo con mucho cariño. Después la volvieron a poner en televisión cuando era un poco más mayor y ya la recuerdo mejor. Así que bueno, aunque necesitaba hacer algunas modificaciones a la carrocería, me puse manos a la obra con él y cuando ya lo tenía todo desarmado y despintado, me di cuenta de que no había grabado el vídeo para enseñaros el antes y después, como hago siempre. Pero mientras veáis esta preciosidad, os lo he contado, así que ahora os enseño cómo ha quedado mi custom. Pero antes, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com, pues estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano, pero con el corazón. Esta vez no estoy tan contento con el resultado como otras veces, la verdad es que todo se puede mejorar, pero este quedó así y he preferido no tocarlo más, ya que lo he tenido que retocar un par de veces. Si os habéis fijado bien, este modelo venía con alerón, que una vez despintado, estuve limando un buen rato hasta que dejé el maletero redondo como el original. Además también tenía una entrada de aire en el motor, de plástico, que fue fácil eliminar de la pieza de los interiores, pero había que tapar el agujero que se quedó en el capó, así que utilicé masilla epóxica que después también limé y lijé. Una vez lista la carrocería ya se pudo dar la imprimación, que al ser blanca me sirvió de base para la línea famosa, que una vez seca tapé con cinta para después pintar toda la carrocería de rojo. Se quitó la cinta a enmascarar y se repasaron las líneas ya que no quedó perfecto. Se le dieron algunos detalles en color plata metalizado y se barnizó la pieza. Después hubo que restaurar con epóxica la base también, ya que le faltaba un trozo de paragolpes, que aunque no quedó perfecto, una vez lijado y pintado de cromado se disimula bastante bien. Y ya aproveché para restaurar los cromados de la base y se repintaron las ruedas, que en un principio iba a cambiar, pero al final decidí dejarlas ya que le da un aspecto más vintage a la pieza. Y como estoy a la espera de recibir el original Retro Entertainment de Hot Wheels, tampoco quise darle muchas más vueltas. Para finalizar, utilicé un LED rojo, el más pequeño que encontré y que aún así limé bastante para que quedara más pequeño y lo puse sobre el techo simulando la sirena. Bueno, y como ya no hay tiempo para más, ya os daré más datos sobre el coche en el vídeo del retro cuando llegue y haga el vídeo correspondiente. Y antes de finalizar, y por si aún no lo sabéis, ya está en marcha la tienda online donde he creado algunos diseños que estoy convencido de que os van a gustar y a precios competitivos. Se fabrican en Europa, Estados Unidos y México, así que el transporte debería tardar muy poco y los gastos de envío deberían ser más económicos. Si queréis echar un vistazo y ser uno de los primeros en tener el merchandising oficial de Wilsorama, podéis verlo en wilsorama.com/blog/tienda o entrar directamente a wilsorama.com y hacer clic donde pone tienda. Todas las sugerencias son bienvenidas y podéis dejármelas como siempre en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba de me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wilsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.